Hola, hoy vamos a comenzar con la clase número 2 de la segunda parte de prueba de hipótesis. Antes que nada quiero agradecer al profesor Miguel Quintana, quien hizo esta presentación y me la cedió para que pueda grabar esto y subirlo en el canal de YouTube. A ver, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos, en la primera parte de prueba de hipótesis, vimos todas las pruebas de hipótesis relativas para datos de una muestra. ¿Sí? En la segunda parte, en la clase número 1, vimos las pruebas de hipótesis de dos muestras para diferencias de medias. En el caso que conocíamos la varianza poblacional y en el caso que no la conocíamos. Ya sea en los supuestos de que, a pesar de no conocer la varianza poblacional, suponíamos que eran iguales, y en el supuesto que, a pesar de que no la conocíamos, eran distintas. Y también vimos el caso especial de datos pareados. Lo que vamos a ver hoy va a ser todo lo concerniente a prueba de hipótesis de dos muestras para diferencias de proporciones y para diferencias de varianzas. Y luego vamos a hacer un ejercicio integrador donde si inicialmente aplicaríamos la prueba de hipótesis de diferencia de varianzas, con esos dos grupos podríamos hacer el supuesto de que las varianzas poblacionales son iguales. Por lo que luego podríamos aplicar la prueba de hipótesis de diferencias de medias. ¿Sí? Bueno, prueba de hipótesis para diferencias de proporciones. La distribución de la diferencia de proporciones muestrales para muestras grandes, esto lo comenta Newbold en la página 408 a 410. ¿Sí? Si el tamaño de la muestra es grande, vamos a usar como variable la diferencia de proporciones. ¿Sí? En este caso, vamos a decir que la diferencia de proporciones muestrales, porque esta es la proporción de la muestra 1 y la proporción de la muestra 2, que la diferencia se aproxima normal con todos estos parámetros. O sea que en este caso, ¿sí?, vamos a trabajar con lo que son toda esta medida de error. ¿Sí? Según Newbold, en la misma página, cuando suponemos que las proporciones poblacionales son iguales, una estimación de la proporción común es calcular una proporción promedio. ¿Sí? O sea que si tenemos el supuesto de que las proporciones poblacionales son iguales, podemos sacar una proporción promedio. Fíjense que esto termina siendo un promedio ponderado de cada proporción en función del tamaño de la muestra, donde luego calculamos la proporción muestral, ¿sí?, para cada una de esas dos muestras. Y luego, al tener esa proporción promedio, podemos calcular directamente esta expresión acá, ¿sí? P barra, 1 menos P barra, es fundamental poder sacar esta proporción, ¿sí?, esta proporción promedio. Vamos a hacer un ejercicio. Si en una encuesta reciente sobre inmigrantes realizada en Estados Unidos se interrogó a votantes empadronados respecto a si deberían disminuirse el ingreso de inmigrantes legales al país. A continuación se muestran los resultados obtenidos según grupos de edad de los encuestados. Se hicieron dos muestras, una es de tamaño 510, para aquellos menores de 50 años. Para los mayores de 50 años, de 50 o más, el N chiquita es igual a 390. Aquellas personas como que estaban de acuerdo, digamos acá la característica es si deberían disminuirse el ingreso de inmigrantes. Personas que tenían una determinada opinión, que es lo que nosotros tomamos como el éxito, ¿sí?, son para los menores de 50, 145 sobre 510, y los mayores de 50 son 120 sobre 390. Pruebe si puede afirmarse que la proporción de estadounidenses que consideran apropiado restringir el ingreso de inmigrantes es distinta según el grupo de edad. Emplea un nivel de significación o un alfa de 0,010. O sea que acá tenemos dos muestras extraídas de dos poblaciones. La primera población es para todos los menores de 50 años de Estados Unidos, y la segunda población es los que tienen 50 o más. A ver, tenemos los datos de las muestras, por lo que, en función de eso y de la cantidad de respuestas afirmativas,
calculamos que la proporción promedio del primer grupo, de los menores de 50, en este caso sería de los mayores a 50, está invertido, es igual a 0,31. Y la proporción de la segunda muestra, la proporción muestral del grupo de menores de 50, es 145 dividido 510, es 0,28. Por lo que nosotros encontramos una diferencia observada entre ambas proporciones muestrales de 0,03. Vamos a formular la hipótesis. La hipótesis nula sería que la proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2, ¿sí? Que lo vemos de esta manera. Y la hipótesis alternativa, que ambas proporciones, ¿sí? Del grupo de más de 50 y del grupo de menos 50, son distintos. Vamos a trabajar con un alfa de 0,10, como es una prueba bilateral, necesitamos calcular el alfa sobre 2, que es igual a 0,05. Y el zeta de alfa sobre 2 es igual a 1,645. ¿Sí? Por lo que tenemos que hacer ahora es directamente calcular el zeta observado. El zeta observado justamente lo sacamos como la diferencia de las proporciones muestrales, esto lo igualábamos a 0 y acá teníamos la medida de error en el denominador. Por lo que, si nos ponemos a ver, en el denominador teníamos una proporción promedio, que es lo que tenemos que calcular. Esa proporción promedio, fíjense acá que el tamaño de la muestra difiere, ¿sí? Entre las dos muestras. Por lo que, a pesar de que uno es 0,31 y el otro 0,28, tenemos una proporción promedio de 0,29, ¿sí? Y nuestro zeta observado, nuestro valor observado en función de los datos muestrales de esas dos proporciones promedio, mejor dicho, de la variable que estamos analizando, que es la diferencia de proporciones, tenemos 0,03. Por lo que, completando toda esta expresión, tenemos que encontramos un zeta observado de 0,98. ¿Sí? La regla de decisión, ¿cuál sería? Rechazar la hipótesis nula si el valor observado es mayor o excede el valor de tabla, o el valor de zeta de alfa sobre 2, que es justamente el valor que encontramos acá, ¿sí? El 1,64. O si el zeta observado es menor que el menos zeta de alfa sobre 2. Entonces lo que acá podemos decir es, si en valores absolutos, el valor observado excede este valor, y ya estamos resumiendo estas dos alternativas, ¿sí? En este caso, no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición, ¿sí? Ni el segundo requisito. Por lo que observamos que este valor observado se encuentra dentro del rango entre menos 1,645 y más 1,645. Gráficamente lo podemos ver de esta manera. Un muy lindo gráfico que hizo el profesor Quintana. Observemos acá. El zeta de alfa sobre 2 es 1,645, que me limita y me determina la zona de rechazo, que lo tenemos de un lado, y la zona de rechazo del otro lado. Y como que me construye o estimamos la zona de aceptación. Cualquier valor encontrado dentro de esa zona de aceptación, por ejemplo este caso, que el zeta observado es igual a 0,98, implica que no hay evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. En función de eso, no existe evidencia para rechazar, con un error de un alfa de 0,10, por lo que no se puede afirmar que la opinión de los dos grupos de edad sea distinta. ¿Sí? Bueno, y el cálculo del valor P, acá tenemos un gráfico muy interesante. Normalmente nosotros el valor P, acuérdense que el valor P era la probabilidad de encontrar un valor igual o más extremo que el valor observado, dado que la hipótesis nula sea cierta. O sea que siempre se calcula el valor P en términos de debajo de la campana de la hipótesis nula, ¿sí? Por lo que este es el valor observado. Al estar debajo de la campana de la hipótesis nula, tenemos que el valor P es justamente la probabilidad que se forma desde acá en adelante hacia la derecha, pero toda esta sombra de color naranja clarito, ¿sí? Debajo de la campana de la hipótesis nula. ¿Estamos? Si observamos acá, el valor P excede
al alfa sobre 2. Pero lo más importante, excede al alfa. O sea que yo junto los dos alfas sobre 2, tengo el alfa. Y si P, el valor P excede el alfa, entonces confirmo la decisión de no haber rechazado la hipótesis nula. ¿Qué es lo que observamos acá? El valor P, la probabilidad, es la probabilidad de encontrar una Z que sea mayor que este 0,98 que está acá. ¿Sí? ¿Está? Que es igual a 0,3271. Y al ser mayor que el alfa de 0,10 que nosotros encontramos, ¿sí? Al ser mayor que este alfa de 0, que nosotros encontramos, no, perdón, que nosotros elegimos para poder hacer la prueba, ¿sí? Es el error que estamos dispuestos a asumir cuando hacemos la prueba, ¿sí? Entonces directamente confirmamos la decisión de no haber rechazado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio de prueba de hipótesis para diferencias de varianzas. Esto lo tenemos en Newbold en la página 416 a 419. Dadas dos muestras aleatorias independientes, n sub 1 y n sub 2 observaciones, procedentes de dos poblaciones normales, con estas varianzas, si las varianzas muestrales son varianza muestral 1, varianza muestral 2, ¿sí? Entonces la variable aleatoria se va a formar de esta manera, ¿sí? Ya vamos a ver el valor observado, cómo lo determinamos, pero va a ser justamente la división entre ambos estimadores muestrales, ¿sí? Esta expresión, esta división, se va a distribuir por la distribución F. Esa distribución F ya la vamos a estudiar ahora en la tabla, pero va a tener tres parámetros: el alfa con el que vamos a trabajar, y los grados de libertad de la primera muestra y los grados de libertad de la segunda muestra. ¿Sí? Esta distribución F de Snedeker, la pueden buscar ahí en las tablas que tengan. Es una distribución asimétrica hacia la derecha que contabiliza en forma acumulada de derecha a izquierda, ¿sí? Y observen que acá tenemos uno de los parámetros, que es el alfa, y luego tenemos los grados de libertad de la primera muestra y los grados de libertad de la segunda muestra. Al poder determinar esos dos grados de libertad, ya podemos encontrar el valor el valor de la distribución F de Snedeker, que vamos a comparar justamente con el valor que surge de los datos observados. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Se registraron los precios al cierre de dos acciones comunes durante un promedio de 16 días. Las varianzas muestrales, son 1,54 y 2,96. ¿Presentan estos datos evidencia para indicar una diferencia de variabilidad de los precios de cierre de las dos acciones? Utilice un alfa de 0,05. Bueno, por lo que, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? Que ambas varianzas poblacionales son iguales. La hipótesis alternativa, que ambas varianzas son distintas. Vamos a trabajar con un alfa de 0,05 dividido 2, 0,025 el alfa sobre 2. El valor observado o el estimador que nosotros vamos a usar va a ser la división entre las dos varianzas muestrales, ¿sí? Por lo que nuestro estimador, nuestro dato observado, al dividir estas dos varianzas va a ser 0,520. Que va a ser un valor que vamos a comparar con los datos que surjan de la tabla de la distribución F de Snedeker. Si nosotros nos ponemos a ver, trabajando con un alfa de 0,025, tenemos, en este caso, 0,025, ¿sí? Porque es un alfa sobre 2, ¿sí? Tenemos, en este caso, un tamaño de la muestra del primer grupo de 16, por lo que el grado de libertad son 15. El mismo tamaño de la muestra para el grupo 2, 15 también. Por lo que vamos a tener que nuestro valor de tabla va a ser igual a 2,86. Ese 2,86 que vemos acá va a ser justamente el límite superior
que me va a determinar la zona de rechazo hacia la derecha y la zona de aceptación. Pero, al conocer el valor de tabla, podemos determinar el punto crítico inferior, ¿sí? Fíjense que el punto crítico superior es un valor que surge de la tabla que tiene en cuenta los grados de libertad de la primera muestra, los grados de libertad de la segunda muestra y un alfa sobre 2. Para el punto crítico inferior van a ser los mismos parámetros, pero en este caso va a ser justamente el 1 menos alfa sobre 2. Digamos, la parte del complemento de lo que no vimos acá. ¿Sí? Acá dejo alfa sobre 2 de error para un lado, y acá tengo que dejar alfa sobre 2 para el otro lado. Entonces, justamente este punto va a ser 1 menos ese alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces, si mi límite superior iba a ser igual a 2,86, para poder calcular el límite inferior o el punto crítico inferior, observen acá que va a ser este 1 menos alfa sobre 2, por lo que va a ser la inversa de invertir estos tamaños de muestra, ¿sí? ¿Está? Que siguen siendo 2,86, ¿está? Porque no hay diferencia entre, digamos, si invertimos los valores, y en ese caso va a ser la inversa del valor que encontramos acá. Por lo que 1 dividido 2,86, vamos a tener un punto crítico inferior de 0,3496. Lo que vamos a hacer ahora es ver si nuestro punto observado, la división entre la varianza muestral de la muestra 1 y la varianza muestral de la muestra 2, extraída de la población 2, ¿dónde se ubica con respecto a esto? En este caso, lo que vemos es que el valor observado, esa división de varianzas muestrales, es igual a 0,520. Acá de lo que vemos se encuentra dentro de la zona de aceptación. Por lo que no existiría evidencia, ya que el valor observado no excede el 2,86 y tampoco es menor al 0,34, ¿sí? Por lo que no existe evidencia de que las varianzas poblacionales sean significativamente diferentes, ¿sí? Con el alfa con el que trabajamos, asumiendo ese error. En consecuencia, no rechazo la hipótesis nula. Bueno, ahí terminaríamos con el ejercicio de diferencias de varianza. Un test de hipótesis, digamos, para dos muestras, para diferencias de varianzas. Ahora, lo que vamos a repasar es que nosotros podríamos aplicar este mismo test para poder hacer un supuesto de igualdad de varianza en función del resultado del test. Si encontramos el mismo resultado de no rechazo de hipótesis nula, nosotros podemos saber, a pesar de no conocer las varianzas, que las varianzas poblacionales son iguales. Y en ese caso podemos aplicar el ejercicio 2 de la clase anterior para diferencia de medias en aquellos casos en que no conocíamos las varianzas poblacionales, pero hacíamos el supuesto, gracias a este test, por ejemplo, de que son iguales, ¿sí? O sea que hay una homogeneidad de varianzas. A ver, hagamos el ejercicio. Un psicólogo industrial desea estudiar los efectos de la motivación en la venta de una empresa en particular. Para ello diseña un estudio en el cual compara las medias de los volúmenes de venta de dos grupos de empleados, que trabajan por salario y por comisión. Los datos obtenidos son, bueno, acá tenemos los dos grupos, tenemos un tamaño de la muestra, tenemos medias muestrales, acá hay que acordarse de la clase número 1 de la segunda parte de test de hipótesis, y tenemos los desvíos muestrales, ¿sí? Que se extraen de cada muestra. A los efectos de realizar una prueba de hipótesis de diferencia de media, se necesita saber si es válido o no suponer que las varianzas poblacionales de los grupos son iguales. En ese caso realice un contraste, se realiza una prueba de hipótesis asumiendo un alfa, un error de tipo 1 de 0,05. Por lo que esos son los datos muestrales, ¿sí? Varianza de la muestra 1, desvío de la muestra 1, desvío de la muestra 2, tamaños de ambas muestras, y los grados de libertad.
¿sí? Por lo que la hipótesis que vamos a hacer, la hipótesis nula, va a ser que las varianzas poblacionales, la varianza del primer grupo de los que trabajan a comisión con respecto a los que trabajan por salarios por hora, son iguales. Y la hipótesis alternativa va a ser que son distintas. Con un alfa de 0,05, un alfa sobre 2 de 0,025, nuestro valor observado tenemos que dividir estos dos desvíos, pero acá elevados al cuadrado, o sea, estas dos varianzas observadas, ¿sí? O sea que si tengo acá los desvíos, los tengo que elevar al cuadrado para calcular la varianza. ¿Estamos? De todas maneras, digamos, por la reglita nos vamos a dar cuenta que, bueno, acá la diferencia es igual entre uno con respecto a otro a 2,43. Eso como que significaría que el numerador es 2,43 veces más grande que el denominador. ¿Sí? Una vez encontrado el valor observado, este 2,43, me tengo que ir a la distribución f de Snedeker y directamente calculo los puntos críticos. En este caso, trabajando con los grados de libertad, que habíamos visto que 11 para la primera muestra y 11 para la segunda muestra, vamos a tener que, con un alfa sobre 2 de 0,025, vamos a tener que el punto crítico superior es 3,47. Nuestro valor observado, como vemos acá, no lo excede, pero vamos a ver el punto crítico inferior. El punto crítico inferior, como nos damos cuenta acá, es la inversa de este valor que encontramos. Acá, fíjense que lo que se invierten son los tamaños de muestra, pero al ser similares, ¿sí? O en este caso, digamos que el denominador, o como que el resultado es la inversa del punto crítico superior, encontramos que el resultado es 0,2881. Ese 0,2881 es el límite inferior o el punto crítico inferior. Nuestro valor observado, hacemos la regla de decisión, todo con respecto entre el valor observado y los valores que surgen de la tabla, vamos a encontrar que el valor observado es 2,4335. Se encuentra dentro de la región de aceptación, de la zona de aceptación. En consecuencia, como lo vemos acá, el valor observado no excede ninguno de los dos valores, para arriba o en este caso para abajo. En ese caso no rechazamos la hipótesis nula. Y luego, tranquilamente, al hacer este ejercicio, luego se puede hacer al tener el no rechazo de la hipótesis nula, tener el supuesto de igualdad de varianzas, ya podemos aplicar la prueba de hipótesis de diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas, pero con el supuesto de que son iguales. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias.